Hola, si creías que la pena de muerte en estos tiempos es una atrocidad, pues ponte cómodo que hoy nos daremos una vuelta por la Edad Media, moderna y contemporánea para conocer algunos métodos de ajusticiamiento que perduraron muchos siglos. Es más, uno de ellos se usó hasta hace poco más de 40 años. En la Edad Media, la muerte era la única sentencia que podías esperar si cometías traición, por ejemplo, pero también acabaría a uno condenado a muerte si golpeabas a un jefe militar o si revelabas secretos al enemigo en época de guerra. En la Edad Media los castigos tenían como blanco de ejecución el cuerpo del condenado. Las penas incluían mutilaciones, la muerte del acusado, así como largos padecimientos físicos. Las mutilaciones eran aplicadas a los acusados por haber cometido delitos que en la época eran considerados de menor gravedad. A los blasfemos y falsos se les cortaba la cabeza o arrancaba la lengua. Y el sistema empleado generalmente consistía en colocar al condenado de pie sobre una silla, se le clavaba la lengua en un gancho que previamente se le había suspendido en una cuerda, se retiraba la silla, el individuo caía al suelo y pues la lengua quedaba colgada del gancho. Terrible. En la Edad Media era frecuente que los delitos menores fueran castigados con amputaciones de distintas partes del cuerpo. Las infracciones más graves eran penadas con la muerte. Hacia finales del siglo XIV, los que estaban acusados de traición directamente eran descuartizados. Y los falsificadores hervidos en aceite. Conozcamos las penas más comunes de esa época, las mismas que eran aplicadas por cuestiones religiosas, sacrilegio, adulterio, posesión de libros heréticos, proselitismos religiosos, herejía y otros similares. El toro de Falaris. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca en forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura en el interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris, cuando les presentó el instrumento. El aplastapulgares. Ya su nombre te dice bastante. Es uno de los instrumentos de tortura más antiguos y simples. Si bien se usaron diferentes dispositivos mecánicos para llevar a cabo, la tortura en sí consistía en el aplastamiento de las uñas, falanges y nudillos en forma lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días sin provocar daño mortal a la víctima. El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de provocar prácticamente la mutilación del miembro. Era impuesto en su mayoría a ladrones y algunos acusados de no pagar lo que el rey no ordenaba. El potro. Era un instrumento y un método de tortura en el que el acusado era atado de pies y manos en una superficie conectada a un torno. Al girar, el torno tiraba las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrarlas. La rueda. Tal vez pocos la conocen y es uno de los métodos de ejecución más terribles, ya que consistía de 2 etapas. En la primera, al reo se le ataba firmemente a un banco o a una cruz, tras cual el verdugo procedía a romperle los huesos con una barra de hierro. En la segunda parte de esta tortura, el reo era colocado en una rueda de carruaje o de carro para la época, de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían ser dislocadas hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que recorrieran toda la longitud de la circunferencia. Tras esto, se enganchaba la rueda a un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal, con el condenado sobre ella. Una muerte horrible y lenta para aquellos acusados de violación y asesinato. La estaca y la hoguera. En la primera, el condenado era atravesado y plantado vivo sobre el piso hasta que muera. Y la otra, en donde morías quemado. Era más reservado para los acusados de herejía. Una de las más famosas fue la guillotina, un modo más rápido de una decapitación, que también se ponía en práctica en aquellos tiempos. Y con la intención de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos con el uso de hachas o la espada, Joseph Guillotin propuso emplear un aparato cuyo mecanismo cortara la cabeza en un parpadeo. Cabe destacar que Guillotin no fue el inventor de lo que conocemos como la guillotina, a pesar que lleva su nombre. Él solo es una referencia de su uso durante la Revolución Francesa, ya que durante el siglo XIII se utilizaron diferentes herramientas parecidas en diversos países de Europa, algunas únicamente para reos de clase alta. Al ser una muerte rápida y sin sufrimiento, era usada para personas las más adineradas, por decirlo así. Qué gran privilegio, ¿no? Puesto que hemos mencionado lo perturbador de otras torturas.
Finalmente la guillotina se construyó en 2 semanas y fue instalada en la Plaza de Grève, frente al Ayuntamiento de París. En ese mismo lugar, el 25 de abril de 1792, Nicolas Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante el nuevo procedimiento. En 1794, la Asamblea Nacional adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clases sociales. Se estima que durante la Revolución Francesa fueron decapitados poco más de 3.000 personas en la Plaza de la Concordia. La última ejecución con este método se realizó en Francia el 10 de septiembre de 1977. El condenado era un inmigrante tunecino que había asesinado a su exnovia hace poco más de 40 años. Si el video te gustó, dale like y suscríbete.